Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Esto que escuchas son grillos, o chicharras, o lo que quieras. Estamos en medio de la jungla, podría llamarse, ¿no? Podría decirse. En el rancho Yatsonot, en Mérida. ¿Valladolid? Yucatán. En México. Comunidades Esbichén. Con una persona cargada de amor, cargada de sabiduría, cargada de vivencias y cargada de sanación. Una persona que conocí gracias a mi gran amigo Rodolfo Escalante, que está aquí con nosotros. Rodolfo. Hermano. Y que me impactó su sabiduría y su ternura. Luego daremos más detalles. Hoy, en este episodio de Disrupt Everything Podcast Series, tenemos al llamado y conocido Abuelito Antonio. Abuelito Antonio, gracias por este tiempo. Gracias por la existencia y la disrupción. Hoy tenemos, que no lo he dicho, un gran disruptor. Un disruptor que ha visto casi 5 generaciones, ¿no? Aproximadamente. Por ahí vamos. Y que ha vivido otras muchas vidas, como ahora nos contará. El Abuelito Antonio en Disrupt Everything Podcast Series. Disrupt Everything. Si no puedes pensar más grande, piensa más ridículo. ¿Quién es el Abuelito Antonio? El Abuelito Antonio es uno de los maestros gnósticos mayas más importantes de nuestra generación, que pertenece al círculo de abuelitos mayas. Recién nombrado gobernador de las tribus indígenas de la península del Yucatán por o bien el gobierno de Yucatán o bien el gobierno federal. Me corrige si me equivoco. Llegamos y estamos en el rancho Esbichén. Sisbichén. Rancho Yatsonot. Sisbichén. Rancho Yatsonot. En la comunidad de Sisbichén. En las comunidades Esbichén. En Jardines del Colibrí Dorado. En Jardines del Colibrí Dorado. Esto debería habérmelo estudiado, pero no llegaba aquí. El otro día entrevisté a una maestra zen que se llama Song Hyang, y cada vez que repetía el nombre... No, Song Hyang, eso. Song Hyang, ok. Pero bueno, este es de mi idioma. A la comunidad Sisbichén llegan y el abuelito y su equipo reciben y sanan todo tipo de enfermedades a través de las tradiciones de la Santa María y una técnica milenaria que pertenece a su linaje llamada Puxia. Así es. Gracias, abuelito, por cedernos este espacio. Y la primera pregunta que viene a mi mente para poder permitirme y a los oyentes, conocerle mejor, es: en su larga vida, si tuviera que contarnos cuáles han sido los momentos más transformadores o reveladores de su vida desde bien pequeño, ¿qué momentos nos contaría? ¿Qué nos diría? Bueno, ya después de haber caminado un poco en esta vida y valorar lo que somos, lo que soy y lo que es, entonces yo valoro mucho lo que más me ha hecho sufrir. porque el sufrimiento es solamente una opción
cuando se desconoce el poder de la mente divina y la vida en paz y armonía. Claro, esto absoluto es inexistente aquí en la tierra, más es una vibración en armonía. La armonía también tiene sus olas, se mueve así. Kukulcán, Quetzalcóatl, de nuestras tradiciones ancestrales, significan precisamente eso, la energía divina del sol que baja en forma de serpentina. No significa Quetzalcóatl, es la energía dorada del sol. Y volviendo a lo que valoro, lo que más me ha hecho sufrir, ¿cuáles serían esos momentos que más le han hecho sufrir? Cruzar entre la vida y la muerte, pero al regreso es lo máximo también. Ya después de estar consciente de que pues la vida es una ilusión divina. ¿Cómo era el abuelito Antonio con 10 años? Me levantaba a las 5:30, igual que hoy. Corría, abría la puerta de la casa y me tiraba al mar. Y ahí estaba todo el tiempo hasta la hora de la escuela. Y al regreso hacía lo mismo, pero en la montaña. Me iba hasta que oscurecía y dominaba el mar, la selva y la lejana ciudad de Campeche, porque ahí fue donde viví muchos años. ¿Y con 20 años? Con 20 años estaba bailando, divirtiéndome en Nueva York. ¿Y con 40? Con 40 era propietario de mis negocios. ¿Qué negocios? Restaurante de comida prehispánica. ¿En México? En Ciudad de México. Si ahora nos tuviera que decir los lugares que más le han marcado y por dónde ha pasado, ¿qué lugares diría y qué ha pasado allí? ¿Por qué le han marcado? Bueno, es que son muchos los lugares. Tenemos tiempo. El que más me ha impactado así es alguna vez que una tía me llevó a lo que le llamaban la montañita en ese entonces, pero era Chichén Itzá. Y en ese entonces no había vallas, no existía nada, ella estaba en medio de la selva. Entonces todos corríamos y subíamos como niños a jugar arriba. Y ahí yo vi una luz. Esa fue así, el lugar que hasta hoy voy a danzar de vez en cuando. ¿Y qué vio en esa luz? Pues una luz, y esa luz pues hasta hoy brilla. Y luego supe que es la misma luz, porque la esencia es la misma. Cristo, Buda, Kukulcán, Quetzalcóatl, los seres de luz, ¿no? Es el gran espíritu, el espíritu. ¿Qué tienen en común, aparte de esa luz, todos esos grandes seres que pues te hacen discernir y comprender lo que vives en el instante, ¿no? En el aquí y ahora. Dejamos de prestar atención en los pasados, en el pasado. Más se venera, se ofrenda y se hacen ciertos rituales de agradecimiento cuando recuerdas. Más vivimos aquí ahora. Ojo. ¿Cuál es la historia más importante para ti que le puedes contar a
podríamos decir cientos de miles de personas que ya escuchan este podcast? Bueno, que la verdad venimos a esta tierra a hacer un tipo de estudio. Somos espíritus encarnados de diferentes dimensiones, mundos paralelos, galaxias, universos. Aquí viene de todo. En la casa del Señor, como dicen, viene de todo tipo de seres. Y venimos a reunirnos y a aprender a ser humanos, porque nadie sabe ser humano. Nadie sabe lo que va a pasar un momento después. Y vivimos así en el aquí y ahora, agradeciendo, aprendiendo. Nadie sabe ser humano. Qué interesante. ¿Qué es ser humano? Cuando ya eres un ser humano real, pues para mí yo sigo un poquito a una gran científica espiritual que se llama Barbara Marx Hubbard, y el doctor Erwin Laszlo, que ellos llegaron a un estudio del Homus Universalis. Sí somos de aquí en este momento, aquí ahora, mas somos también eternos y también somos del universo. Es que empiezas tú a sentir dónde estás, las frecuencias de la madre tierra que está viva, las frecuencias de la luna, de las órbitas. Con el sol todo eso se siente. Si el sol entra en erupción, también lo sentimos, pero ya sin miedos. Porque ¿qué vas a hacer? Más que fluir. Y con la mente, tú puedes fluir en cualquier energía. Ahí viene la eternidad, lo que es eterno. ¿Cómo en el mundo de hoy, ¿no? Con tantas distracciones, con tantas interrupciones? También es muy sagrado. Es aceptar en armonía, con respeto, con humildad, con amor, todo lo que es en el universo y en el tiempo. Que el tiempo es inexistente, pero aquí en esta dimensión se mide por noche y día. En la ciudad también son sagrados, son divinos y divinas. Les quisieron creer que nada más los que vivimos aquí en la naturaleza, lo que pasa es que aquí las ondas Schumann y Hertz sí pegan, y eso nos hace vibrar en diferente forma de las personas que están en la ciudad que no reciben las ondas Hertz. Entonces hay mucho, lo que tú acabas de decir, distracción, yo diría manipulación. Nunca mejor dicho. Y bueno, pues se duermen un poquito, pero también está bien. Porque lo que está ocurriendo en el universo todo es perfecto. Cada alma en su camino. A los que despertamos tenemos el deber y la obligación, diría, de ver por los que vienen atrás. Es decir, unirnos. La tierra es tan rica y da tanto a todos, que eso de la pobreza y la riqueza es un cuento. La tierra puede darnos oro, plata, gemas, todo, a todos, para todos. Pero hay egoísmo, hay que trabajar por ahí. Abrir el corazón, dar, compartir, más no de gratis, sino enseñando lo que los ancestros, cómo vivían. Si tú tenías más maíz y él tenía más frijol, ¿qué pasaba? Te daba el frijol y tú le dabas el maíz. Pues así se hacía con todo. Aquí en estas regiones de México, desde el ancestral, sabíamos vivir en paz y en armonía, sirviendo a cada uno en su talento, en su erudición. Es lo que falta. Ahí entró el egoísmo y acumuló
y los demás nada. Entonces, para mí eso sería que este mundo pusiera un poquito de atención y humildad en todos. O sea, cuidar a los niños. ¿Por qué tienen que ser violados y matados? Si cualquiera de que estamos allí caminando, estamos atentos a las criaturas, aunque no sean nuestras, pero vigilar. Así es Costa Rica, ¿no? Costa Rica no tiene policía, pero todos son vigilantes. ¿Y cómo vive Costa Rica? Sin violencia, sin esas cosas. Eso lo podemos aplicar en todo el mundo. ¿Cómo fluir en este mundo? Como lo estamos haciendo ahora, sin tiempo, con paciencia. Para mí, con paciencia. La paciencia, ¿eh? Sí. Qué importante. Sí. Y la mente en estados de actitud positiva lo más posible. ¿Qué es para ti, abuelito Antonio, la sabiduría? Esto. ¿Para qué me sirve así nada más abstracto? Pero la divina sabiduría es la presencia divina de todos y de todo. Y estar en medio de todo, ser útil y funcional. Un término que aparece mucho en el mundo nuevo, o en el mundo actual, es el de chamán. Uh-huh. Y tú eres un abuelito. Uh-huh. Me gustaría que nos contases, para ti, si hay alguna diferencia y cómo lo ves tú, el término de chamán, si te consideras un chamán y qué es un chamán. Bueno, para nosotros, los mayas, chamán significa el guardián del norte, la estrella del norte. Qué bonito. Y esa estrella del norte es la guardiana de la sabiduría, el conocimiento. Y entra al ser, fluye en el ser a través de la lluvia. Por eso te puede decir Cristo, Kukulcán, él nace todos los días a las 3 de la mañana. Porque a esa hora se forma la neblina, el rocío. Y ese rocío, quien sabe tomarlo, jamás se enferma. ¿Cómo se toma ese rocío? Me encantaría que pudierais ver esto en vídeo, porque no tiene precio. Abuelito, ¿podemos curarnos a nosotros mismos? Siento que sí. ¿Cómo? Dependiendo de lo que tenemos. Porque a veces la materia es la materia y requiere de otra materia. O sea, las cuestiones físicas sí requieren de un hermano que sepa manejar energía. Por ejemplo, las partes de atrás del ser, ¿no? Las partes de adelante podemos curarnos, también podemos curarnos con la mente. Pero pues ahí tienes que conocerte bien a nivel celular, a nivel glandular y a nivel de órganos. Nutrición, respiración, concentración. Y entonces sí puedes autocurarte. Como todo, requiere trabajo, ¿verdad? Y entrenamiento. Así es. Todo lo que merece la pena requiere mucho trabajo. Pero no es trabajo, es un fluir maravilloso. Cuando descubres que lo que estás aprendiendo es para bien tuyo y de todos, porque es el bienestar. ¿Qué te ha enseñado la vida que puedas compartir con nosotros?
lo que más me gusta ahora es el amor. En todas sus vetas y funciones. ¿Cómo te ha enseñado la vida el amor? A base de chingadazos a veces. Pero justo ahí es que puse atención y dije, bueno, ¿por qué? Pues simplemente por falta de escuchar. ¿Falta de escuchar a la vida o los chingadazos? A la mujer. Quise decir la tercera. Listen to the woman. Y también tenemos aquí a... ¿Cómo se llama tu nombre? Sofía. Tenemos aquí a Jewel. Tenemos aquí a Woody, que participó también en otro podcast. Y tenemos aquí a Ryan, que están también acompañándonos. Estamos un grupo potente y estamos sonriendo con cada respuesta. ¿Y cuál es la chingadaza más chingada que recuerdas? Pues realmente creo que era, dentro de mi ignorancia e inocencia, el más pendejito de todos. Cuando uno tiene miedo, cuando uno piensa que uno no puede. En algún momento de mi vida he sentido esto cuando era adolescente. Y era cuando el mundo se me caía encima. Y en el mar, un día, me eché al mar, me dio una revolcada al mar y yo sentí que ya estaba muerto. Pero luego pude nadar más y salir y estaba vivo. Ahí me di cuenta que nosotros vivimos aventuras espirituales, materiales, emocionales, increíbles, la alquimia de la vida, ¿no? Entonces, a mí la vida me ha enseñado que te puedes morir, te pueden pasar mil cosas, pero es estudiar ese momento, por qué te pasó, por qué me pasó. Si nos ponemos a responder a nivel matemático, pues todo proceso tiene su tiempo y todo tiene un porqué. Pero a nivel humano, pues sí estaba pasando por una crisis, que había perdido a mis hijos, a mi compañera, y el mundo se me vino para abajo y me morí, así, de dolor. Entonces, fue una de las muertes clínicas que he tenido, y que me han ido abriendo y me han hecho ver de que este mundo es una preciosidad, es un jardín del paraíso y hay que devolverle la belleza y la gracia que le hemos destruido. No importa si hacemos grandes selvas, pero donde vivamos, que plantemos semillas, flores, frutas y nos conectemos de nuevo con estos seres que son los maestros del silencio. Y vamos a vivir otra aventura más aquí en la tierra, que es maravillosa, entrar en esas conciencias. Entonces te vas haciendo un ser más consciente cada vez más, con más arte, con más amor, hacia todos los reinos. Ya ves a todos iguales, ya cero diferencia. Las diferencias son solamente ilusión. Incluso las lenguas. Todas las lenguas nacen del silencio y el sonido. Todas están regidas por esas leyes. Entonces yo cuando escucho cualquier lengua, la respeto y creo que la entiendo desde mi corazón. ¿Qué te han enseñado las personas que has tratado durante toda tu vida? De todo. Un día tenía 7 años de edad y por vez primera se me presentó el espíritu de el Cristo y me dijo, vamos a hacer una alianza tú y yo. Y yo le dije, no sabía nada,
que era un niño. 7 años, ¿no? Y me dijo, vamos a hacer una alianza. Tú vas a conocer lo peor de este mundo, de esta humanidad. ¿Estás listo? Y yo decía, ¿qué será lo peor? Es ir, alejarme de mi casa, no ver a mis papás. Eso lo puedo hacer. Lo sabía. Pero en el camino del crecimiento, pues sí vi que en este mundo hay de todo y para todo. Sufrimiento, decir basta. En lo físico, en lo espiritual, en lo mental, en la psiquis. Hay muchos procesos que pasamos los humanos. Mas si en ese proceso, lo que estoy aprendiendo, jamás te olvidas de la luz en ti. O sea, de Dios en ti. La pasas chévere. ¿Qué es lo peor que has visto y qué es lo mejor que has visto? Lo peor, es ver morir bebés y pollitos. Lo peor. No es por la muerte misma, sino es por la forma en que muere. Claro, todo está en un registro universal, no podemos parar ni meternos en eso. Pero sí me duele mucho ver el sufrimiento de muchos seres que injustamente están sufriendo. Por X motivo yo ya no busco responsables, sino invito a unir a todos los que estamos abriendo, a que nos unamos para ayudar a esas criaturas y vivamos felices todos. ¿Cómo los vamos a ayudar? Con escuelas, de acuerdo a su tradición, de acuerdo a su cultura. Hay que respetar a todos. Todas las culturas son buenas, todas. Claro, hay unas más duras, amarradas en el pasado, con apegos, pero por algo están, ¿no? También pueden abrir un día. Pero para mí, escuelas de arte, de todos los tipos de arte, para los niños es el gran futuro. Y enseñarles el valor, los valores humanos, y enseñarles que el amor existe en cada uno. ¿Y lo mejor que has visto? Tú. Mi compañera, aquí mi hijo, mi hermano y a ustedes. La verdad, todo es hermoso, todo Fabuloso. es precioso. Pero sí trato de estar en ese concepto, en esa vibración de reverenciar la existencia, lo que es en este momento. Y así no me pierdo nada. ¿Cuáles son tus planes como gobernador, ahora que has sido recién nombrado como gobernador de las tribus He indígenas? platicado con algunos otros gobernadores del país en este consejo de gobernadores y todos parece ser que son muy espirituales y están calificados. Me dicen que van a tratar de hacer una contraparte si en algún momento trataran de resurgir la corrupción. Nosotros vamos a actuar por conciencia de amor, de servicio. Vamos a tratar de mejorar la vida, el bienestar, la educación y la cultura de nuestros pueblos. Ese es el lema que me encantó. Yo dije, sí, entro. Que no quería. ¿Y cómo tienes alguna idea de cómo empezar a hacer esto? ¿Cómo lo estamos haciendo siempre? No tengo el título, no tengo los documentos, pero un día yo le pedí al Gran Espíritu, a la tierra, a todos los seres que aquí habitan,
que me den una guía, si realmente, y era justo cuando empezaba el COVID, que me habían ofrecido una licencia para abrir una escuela. Vino aquí la subsecretaria de Gobernación de México y me dijo, sí, al momento te lo vamos a dar. Y ching, llega el COVID, nada. Le dije, está bien, pero ¿me importa realmente un papel? Entonces dije, no, vamos a empezar ya. Y es lo que estamos haciendo, compartiendo conocimientos con mucho amor, con mucho respeto, a todos los seres que vengan aquí. Trabajamos con voluntarios actualmente, a donde les enseñamos a amar a los animales. No a ver a la gallina que caga, al pato, ¿no? A la vaca. Porque una persona dijo, aquí es el lugar donde dicen que los voluntarios tienen que limpiar mierda. Que cuidado. Aquí hasta la mierda es sagrada. Sí, porque de esa mierda hacen una permacultura para dar la fuerza a la madre tierra que pueda hacer esto que ve. Porque eso no es así porque sí. Hemos tenido que hacer composta y todo, porque cuando llegué no había nada. Y mira ahora. Esto era un páramo olvidado, destruido, y había pura basura y espinos. No había nada. Y ahora, pues mira, aquí estamos. Aquí estamos. Si pudieras modificar las reglas en este país, ¿cuáles crearías? ¿Cuáles modificarías y cuáles eliminarías? De eliminar no sé porque desconozco todas las leyes de México. Pero sí, inmediatamente yo pediría a la Asamblea de Senadores y Diputados con fuero para que cambiaran la Constitución en el artículo 12 y reconocieran a todos los pueblos originarios nativos como mexicanos. Ya no y como los originarios serán tratados con un organismo especial que es el CIDEI, que solamente a través de ese órgano uno puede optar al gobierno estatal o federal y nunca atienden las comunidades indígenas. Pero es porque en la Constitución dice y serán mexicanos, aquel que nace, es en el país reconocido como mexicano. Y en una aparte, y los indígenas, o sea, no son contemplados dentro del artículo. Wow. Y no solo aquí, en Brasil y muchos países de Latinoamérica tienen lo mismo. Y entonces los indígenas no son reconocidos ni respetados ya desde la Constitución. ¿Usted qué dice, maestro? ¿Quién es Saturnina? Incluso sé que en algunas partes no eran considerados como seres humanos. Bueno, eso viene desde antes de Sí, en la colonia. Sí, en algunas constituciones. Y realmente yo pienso que las constituciones deberían tener un cambio, y no solamente al ser humano, también tener ya unos apartados de respeto explícito con los animales y también con la flora. Respetar nuestros lugares. Esos son 3 puntos que he pensado desde hace un tiempo para que nosotros podamos ser responsables realmente y sentirnos dentro de toda esta magia, dentro de todo este maravilloso jardín, como seres participantes de ella. ¿Cuál es tu compromiso como gobernador? Trabajar en unión con los demás gobernadores y realmente realizar proyectos nacionales e internacionales donde los textiles mexicanos, los granos mexicanos, las frutas mexicanas tomen su poder y valor en los mercados internacionales.
incluyendo el turismo, o los tipos de turismo. Me gusta mucho el turismo científico espiritual, porque es el único que trae, ya desde que llega un grupo, en la mira, hacer proyectos de todo lo que están viendo y viviendo, y abrir la conciencia a los pobladores de ese lugar en los tres aspectos, ¿no? Fauna, flora y el ser humano. Eso es lo que hizo Costa Rica. Turismo consciente. Total. Ellos fueron los pioneros de turismo espiritual consciente, ¿no? ¿Y qué ha pasado? La selva está más protegida, más amada, se han desarrollado cosas impresionantes. Aquí lo tenemos, pero hay que despertar, trabajar con los pueblos, está muy lejos de reconocer la Madre Tierra. Están muy metidos en religiones que los han apartado y del respeto de su vida misma, ¿no? Piensan que hasta que mueran van a ver los reinos de Dios o del cielo. Por eso viven en constante sufrimiento y pobreza. No todos, pero sí una gran mayoría, y son los que practican pues todas esas actividades de sectas y grupos que entran. Y bueno, las guerrillas se ha debido a la incursión de ellas en todo el mundo, no más aquí. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión y tu peor inversión? Mejor inversión, pues podría decir mis hijos, mi vida misma, mis amigos, estas cosas hermosas. Tiene 150 años y es una bochita. 150 años. Sí tiene, pero está fuerte, nunca se enferma. Y ella es otra que tiene 15 años también. Era una gatita. ¿Y cuál dirías que ha sido tu peor inversión? Mi peor inversión, no tengo nada de que quejarme. No tengo nada ahorita de que decir que todo es para mí, es maravilloso. Estoy muy agradecido. ¿Qué consejo le darías a las jóvenes generaciones en base a la experiencia que has vivido, la experiencia que sigues viviendo? Aceptar su vida, poner atención en su vida y jamás criticar y juzgar la vida de su padre y de su madre. Para empezar, eso te libera de mucho sufrimiento. ¿Y qué consejo le daría a las no tan jóvenes generaciones, es decir, a gente como nosotros? Bueno, si ya pasaron los 60, 70, ya son felices. Sí, porque te das cuenta de que la vida es una ilusión y bueno, pues te conformas con lo que estás viviendo. Eso es lo que he percibido, porque platico con gente de diferentes edades. Y ellos son felices. Lo que no pudieron hacer ya lo aceptaron. Y se dedican a tener fiesta cada 8 días, a disfrutar, ir al mercado. Para ellos ir al mercado es como si nosotros fuéramos al Everest. Y para la gente que no somos tan jóvenes, estos de los 30, 40... Mire, sigan 20, viviendo 30. su vida, pero con felicidad. Porque la vida jamás te va a cambiar, ya que el único que la puede cambiar eres tú. Entonces sean felices con lo que están haciendo, que eso les está tocando. Y además, por ejemplo, aquí mi hermano, él se está preparando para algo muy bello. Sí, mi amor, sí, chiquita, sí. Sí, mi amor, sí. Ay. ¿Cuál sería tu recomendación para las personas que escuchan esto? Que hay muchas que están perdidas. O
No están Mira, se nadie sienten está perdidos. perdido, Se nadie sienten está perdido, está pasando un proceso dentro de las energías del universo, pues aquí en esta tierra. Yo siento que una de las cualidades más hermosas que puede tener un ser humano es el respeto. Y tú respetas a los demás y te respetas a ti mismo, te iluminas, cuate. ¿Por qué aprendizaje nos recomendarías pasar? Es que la verdad nadie puede decir nada de la vida de nadie, ya que cada alma tiene su sendero propio y cada quien construye su sendero. Lo que sí podemos es cambiar ese tipo de pensamientos con etiquetas que nos ponen de niños algunas veces, y no a todos. Yo creo que tú no tuviste etiquetas de niño. Unas cuantas. Apegos, todas esas cosas que nos enseñan las sociedades, pues la verdad van limitando al ser en sus actividades de creatividad, de vida. ¿Te sientes alguna vez desbordado o estresado o frustrado? Claro, como cualquier ser humano en algún momento, sí. Cuando pensaba que había fracasado en algo. Y la verdad, el fracaso es inexistente. Es el triunfo de la vida cada instante. ¿Y qué haces cuando te sientes frustrado o...? No, actualmente no pasé. Como 40 años que no pierdo. Claro, también hay momentos, por ejemplo, hoy llega el cuate y me dice, ¿sabe que ya no regreso el lunes porque me voy a dedicar? Está bien, cuate. Ese es un momento chido. Me va a faltar un personal, tengo un chorro de trabajo. Puedo. Y al rato llega que nosotros. Pero si necesitan aprender un chorro de cosas. ¿Cuáles son los 2, 3 libros o escritos que más te han influenciado? ¿Cómo se llama ese libro italiano? De Dante Alighieri. La Divina Comedia. Divina Comedia. Mi libro, uno de mis libros favoritos. Primero, lo que leí que me impactó así sobremanera fue la Ilíada o la Odisea. La Odisea de Ulises. No, la Ilíada. Ah, la Ilíada. La Ilíada. La Ilíada. La Ilíada. Esa me marcó. Y todo el rollo entre Afrodita y Apolo, eso me marcó y dije, el camino del amor es mi camino. Claro, ya luego he conocido a Jesús, a Buda, a todos los personajes maravillosos, divinos también los acepto, existen. Es una vibración, es una frecuencia. Cuando se habla de ellos ya no es el ser físico, sino es la frecuencia del espíritu del ser. Ahí mis respetos. Si perdieras todo y te dieran la oportunidad de rescatar una sola cosa, ¿qué cosa sería? El amor. El amor. Qué interesante. Hay algo muy curioso y es esperanzador más que curioso, y es el poder, el lazo común que encuentro entre personas tan increíbles como tú
un maestro Shaolin que entrevisté hace un tiempo, o un maestro Zen, o gente que creo que ha vivido mucho, y es que todos al final mandan el mismo mensaje: amor, amor, Es que sin amor no hay nada. de diferentes formas, pero es amor. Sí, el amor es todo. Ah, Cuando es una conciencia y de lo peor lo transformas a lo mejor. De lo más horrible lo transformas a lo más precioso. porque eso es amor. Eso es amor. Perdonar, Perdonar, tener fe, tener constancia, tener perseverancia, humildad, todas esas cuestiones irremediablemente te llevan a la práctica del amor. ¿cuáles son las decisiones que te han hecho ser quien eres? Las decisiones, ay, hijo, pues Dios en mí, Dios en ti. También lo conjugo, ¿sabes con qué? Con las esencias, el viento. A mí el viento me habla. Para los mayas, Ik está vivo y lo sientes y lo escuchas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está llegando una frecuencia de viento fresca. Esa es la conciencia del viento. Te llega y muchas veces ni cuenta te da. Pero si estás ahorita en conexión, puedes ver hasta la vibración cómo pasa. ¿Qué significa para ti llevar una buena vida? ¿Cómo crees que es para ti llevar una buena vida? Estar en paz total, en tu mente, tu pensamiento, en tu palabra, en tus acciones. Para mí, en tu salud, la paz de ahí se genera todo lo más hermoso. Te tienes libertad. Cuando tienes paz, estás libre. Estás libre de apegos, de manipulaciones. ¿Por qué? Porque estás disfrutando el lugar, estás disfrutando el momento. Actuar como piensas, ¿no? Es la paz. Y que la armonía, un día me di cuenta que la armonía es aquello que sucede aquí dentro esté completamente alineado con aquello que sucede ahí fuera. Así es. Y no es nada... Eso le llamamos Kisin. Kisin. O sea, para los mayas les cambiaron el concepto de esa luz divina en ti, ¿no? Y les dijeron que eso era el diablo, pero para que no lo practicaran. Qué interesante. Sí, pero muchos están despertando y ya lo vuelven a decir. Kisin. ¿Y Kilsin? Kin es sol, energía. Ki. Kisin. Sin. Kisin. Ya que mencionas la paz, ¿cuál sería tu declaración de intenciones para vivir en paz? El respeto ajeno. ¿Qué tan importante es? Sí, aquí el vecino, sus frutos me llegan hasta allí, a la albarrada. Lo único que hago es que los pájaros coman allí. Pero yo nunca le toco nada. Pero se le limpio su terreno y todo eso, aunque casi nunca viene. O sea, hay que demostrar que eres un buen vecino. Seguimos siendo... Pasarán los años y siempre seguirá siendo lo más importante los valores, ¿verdad? Yo pienso que el ser es de valores. Mi abuelo, que falleció en julio de este pasado año, 2019, mi abuelo ha sido como una persona muy especial en mi vida, una persona que me ha dado absolutamente lo más importante que tengo hoy en día. Claro. Y él decía, nunca hagas nada que te haga agachar la cabeza porque hiciste algo que no debías. Claro, afectar a alguien, ofender a Y alguien. eso me ha marcado toda mi vida. Pues qué bueno, por eso eres feliz y estás donde estás.
Claro, No lo uno sé. de los valores grandes ya en la vida es la familia. Los abuelos, los padres, los hijos, los hermanos, los primos. Yo afortunadamente o desafortunadamente tuve una familia bellísima, enorme, pero de pronto, cuando me fui de viaje por 10 años, cuando regresé, no había nadie. Se habían muerto la No había mayoría. nadie. Sí, de mis familiares, tengo muy pocos familiares. A veces los visito. Tengo un hermano en Cancún, nos vemos de vez en cuando, cada quien en su vida, pero jamás tenemos problemas. Jamás. De vez en cuando nos vemos, nos abrazamos y bendecimos. Has viajado mucho, ¿verdad? Un poco. ¿Qué países recuerdas haber viajado? Egipto. Me ha encantado. ¿Qué te llevaste de Egipto? Fue un momento así tan grande cuando llegué a Luxor, Estaba ahí. que cuando yo hice así y vi la figura del faraón, yo recordé muchas cosas. Y sentí en mi corazón la humildad, porque por falta de humildad se cayó ese templo. Es increíble. Yo ahí hizo así, vi en el tiempo lo que había acontecido en Luxor. Wow. Y me marcó, y luego fuimos al río Danubio, Israel también. Israel, en el muro me metieron los rabinos para tocar el muro, pero en el momento que yo iba a tocar el muro, una luz apareció, rosa y amarilla, en todo el muro. Y yo dije, está bien, esta es mi conexión contigo, no te toco, pero me estás dando algo maravilloso. Y ¡pum!, se abrió la pared. Y pude ver una roca gigantesca negra, y de ahí salió un ser, un anciano. Y así como te estoy viendo, me dijo, Abraham. Abraham. Y recordé. ¿Qué recordaste? Pues mi estancia en Israel. Qué interesante. ¿Qué crees que deberíamos tener en cuenta para vivir presentes? Pues mira, yo gozo a cada instante. Siento el gozo en mi corazón. No sé, ya me acostumbré a esto, a sentir ese tipo de alegría interna, pues solamente por estar aquí. Ya ni deseo ni pienso en nada. Por eso mucha gente me dice, pero ¿de qué te ríes constantemente? Pues es que siento alegría en la vida. ¿Cómo te cuidas para estar así de bien? No me cuido, yo como todo. Claro, como todo con las frecuencias, atento a las frecuencias. Si por ejemplo como huevo hoy, no como huevo mañana. Si muy rara vez me tomo una coca, hasta el año siguiente me tomo otra. Si como carne roja, como en pedazos, pero es una vez al año. Eso para que mi cuerpo recuerde siempre que estamos aquí. Porque ya me pasó que muchos años nada, solamente vegetales, y en algún momento alguien cortó con el cuchillo carne y cortó mis vegetales, y desperté en el hospital, había estado en coma. Wow. ¿Sí? Entonces 2 veces me pasó. Y ya dije, oye, no va a haber la tercera. Yo no quiero vivir así. Yo quiero gozar y disfrutar esta vida. Entonces me llegó, ok, pon atención en las frecuencias. Y además, si vas a comer carne, pide, ora,
reza, para que ese ser que ofrenda su carne para tu carne pueda ser transformada en un ser más evolucionado. Al principio de nuestra conversación, de la entrevista, has mencionado el ego. Sí, ¿Cómo manejamos el ego? Porque la falsa creencia de querer matar el ego la falsa es ego. moral. Nace con una falsa moral. ¿No? Pero bueno, es que el ego a través de los estudios occidentales es una cosa. Están procurando encontrar afuera algo. Que la verdad, la respuesta todo está dentro de ti. Y cuando descubrí nuevamente qué es el ego para los mayas, yo tengo el derecho de elegir lo que yo quiero. ¿Y qué es el ego para los Y mayas? cambié de esa cosa que había estudiado de Freud, lo cambié para los mayas. Es el momento en que nace una criatura, le pasa el tiempo, le ponen las pinzas y cortan el cordón. En ese momento surge un cordón invisible, pero de ti hacia el universo. No le pueden decir el gran espíritu, Dios, o como quieran, pero sí al universo, y es lo que mantiene la vida del ser. Y es un cordón plateado y uno dorado. Entonces, dije, bravo por el ego maya, entonces es pura pachanga. Pues sí, hijo, vas a hacer lo que tienes que hacer, no hay otra. Lo que haces, lo haces. Pero la gente cuando hace algo piensa que ha sido incorrecto para tu cuerpo, para tu espíritu. No. Si lo has hecho es por algún motivo que tenías que pasar en ese proceso de aprendizaje de ese momento. Y párale, hasta ahí. Es un conocimiento, punto. Si de repente te dijese que te queda una semana de vida, ¿qué cambios harías? En mi vida, ninguno. Seguiría gozando la vida. Y si tuvieses la oportunidad de resucitar, ¿cómo de Diría, diferente sería tu no perspectiva? sé, son disposiciones mayores, superiores. De otra manera, yo seguiría viviendo así como vivo ahora. Me encanta vivir así. Como abuelito Antonio y como gobernador de las tribus indígenas de la península del Yucatán, ¿qué mensaje te gustaría dejar a todas las personas que están escuchando este podcast? Bueno, que el mundo sepa que hay grupos de seres humanos marginados, aislados, de cientos de años, manteniendo una pureza y mucho conocimiento de acuerdo a la naturaleza, que quizá desconozcan la gente de las ciudades. Pero esta gente lo único que necesita es que vengan a darles un abrazo y amor, para que se sientan nuevamente hermanados con todos, porque sufren de eso. Pero si tú llegas y los abrazas, como que se les alegra el alma, se ponen contentos y empiezan a creer, a tener confianza nuevamente. Eso es amor. Y ya luego, claro, podemos ayudarlos. Abuelito Antonio, ¿a quién me recomendarías entrevistar en una próxima entrevista? Angelito. A Ángel. Es que hay muchos. Ángel Ochoa. ¿Te gustaría añadir algo más? Muchas gracias. Honrado y agradecido que estén aquí, porque este es el trabajo. Bueno, aquí mi compañera quiere decir unas palabras. Por supuesto que sí. Sí, por favor, Sofía. Bueno,
Pues muchas gracias por esta oportunidad de la palabra sagrada y compartir con todos la importancia de acercarnos todos a la naturaleza, de recordar cómo plantar una semilla, cómo cuidar una planta, cómo acercarnos a su vibración para integrarnos en ese sonido, en esa luz del cual todos somos parte, y recordar que estamos todos unidos en esa misma energía. En estos momentos nosotros somos una escuela ya de permacultura que fue inaugurada por el abuelo chichimeca Pablo Irineo de Tlaxcala, a quien también recomiendo ser entrevistado, un gran abuelo de sabiduría que está al frente de este proyecto de permacultura, mostrando y enseñando muchísimas técnicas de plantación de alimentos, huerto orgánico, recolección de semillas, etcétera, que será muy importante que todos en estos momentos aprendamos estas técnicas, incluso en espacios pequeños, puede ser hasta incluso sin tierra, se puede sembrar, se puede plantar, se puede crear vida, se puede crear alimento para todas las familias, y esa es una de las labores que estamos realizando aquí, incluyendo familias de diferentes comunidades mayas que están participando. Así que el mensaje es ese, acercarse nuevamente a la naturaleza, a todos. Y eso tiene un porqué, porque según el ingeniero y otras personas también, se está visualizando que viene una hambruna a mediano plazo, corto o mediano plazo. Mundial. Entonces aquí estamos plantando ya no para nosotros, sino para todas las comunidades que tengan un colchón de alimento y que todos empiecen luego a plantar en sus casas para ayudar a los demás. Eso se puede repartir en el mundo entero. Pónganse a plantar su comida, porque va a acontecer. ¿Cuándo? Pues mediano, un año, o puede ser hasta este año. Según el ingeniero, ya hay algunos lugares en la República que presentaron hambruna. Sí. Aquí hay un pueblito que se llama Lolbe, que presentó hambruna cuando fue eso de resguardarse, quedarse en su casa. La cuarentena, ¿no? Y bueno, pues muchos niños sufriendo, y viendo eso, pues tenemos que hacer algo. ¿Y qué es? A través de germinados, en 3 días tienes alimentación, y es lo mejor a nivel nutrición. Amén de cereales y todo eso, se puede plantar y también reeducar la nutrición, la alimentación de los pueblos. Muy importante. Sí. Gracias, Sofía, por el mensaje de volver a la naturaleza, un mensaje muy necesario para todos nosotros. En este caso, de nuevo, otra nueva lección de que al final la disrupción no está en la tecnología únicamente, claro, sino también está en el ser humano, ¿no? Algo que con Rodolfo he compartido, que él ha compartido conmigo, ¿no? La tecnología humana. Sí, claro. Muy interesante. Abuelito, Sofía, ¿dónde pueden encontrar las personas una forma de contactar con vosotros? Pues a través normalmente de WhatsApp. El WhatsApp del abuelo Antonio es 986 Facebook, 102 Instagram, 74 986 102 74 13. 13. Y a través de Instagram, A través también el mío, 55. 98 también. No, directo 55. 95. 32. 02. 64. 31. A través de Instagram, abuelo Antonio. tu eléctrico. ¿Tu Instagram es abuelo Antonio? Perdón, es Antonio Usted, tu Instagram. No me acuerdo. Y Facebook, Antonio Usted. Sofía ¿Antonio? Rivas. Antonio Sí. Oste, OX, T de taco, E de Ernesto. Y el mío es Sofía Vivas.
Y esa nena tan linda. Mira, Willy. ¿Así? Pues con esto nos despedimos con un honor tremendo, un respeto máximo y con mucho cariño y amor a Sofía, al abuelito, a Rodolfo, a todos los que están aquí con nosotros, a todos los voluntarios que vienen aquí, a los perros, a todo el mundo que ha pasado por aquí. Gracias. Y muchas gracias, Gracias, por la querido. oportunidad. Ha sido todo un lujo, una clase maestra de un maestro de la vida. Esto es Disrupt Everything Podcast Series. Has escuchado al abuelito Antonio, sabiduría ancestral, perenne y gozo, como él dice, y amor. El viaje continúa y recuerda que amar sin amor no es amor. Por lo tanto, prediquemos y ayudemos siempre a la gente que tiene menos recursos que nosotros. Eso O importa. quien lo necesite. O quien lo necesite. No hace falta irte a Senegal. Siempre hay al lado de tu puerta en casa. Total. Hay alguien Aunque que sea te una necesita. sonrisa, un apretón de manos, unos buenos días, ¿cómo estás? Te deseo lo mejor. Oh, necesitas algo. Ahorita sí se puede preguntar. Por esta epidemia y todo eso, hay mucha gente con necesidades. Y tenemos que abrir el corazón. Tenemos que abrir el corazón. Ese es el mensaje. Seguimos. Esto ha sido Disrupt Everything by Isla García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre